Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de salud mental para la carrera de medicina, hoy 19 de abril del año 2022. Bueno, vamos a hablar hoy día de cuál va a ser nuestra... Así es, Cecilia, el grupo B no pasó clases y hemos hecho un entrenamiento acerca de los primeros auxilios psicológicos. De todas maneras, yo voy a hacer un repaso con ellos el día que me toque la clase presencial, no se preocupen. Voy a tomar ese tema de forma presencial para que lo tengan, ¿de acuerdo? Ah, ya. Ok, gracias, Cecilia, a usted. Bien. Voy a mostrarles acá qué es lo que está programado para su procesual y para su presentación. Tenemos las evidencias significativas propias del ITO, que son las guías y protocolos sobre el manejo de trastornos del estado del ánimo, ¿ya? Aquí también tenemos el procesual, que es una prueba de... Ah, no, este no es. Aquí tenemos que hacer un caso de un análisis de un caso clínico, ¿ya? Ese caso clínico lo vamos a defender y yo voy a poner los casos y ustedes van a tener un tiempo para poder hacer el diagnóstico y lo vamos a poner en el Mentimeter, ¿no? Es para que puedan ustedes trabajar sincrónicamente, ¿ya? Entonces, nuestra fecha, por favor, quiero que lo agenden, va a ser el día, ¿dónde está? Aquí está. Salud mental. Está programado para el 3 de mayo, ¿ya? Eso quiere decir que tenemos aproximadamente una semana a ver, estamos en abril, mayo, claro, una semana aproximadamente, una semana, casi 2 semanas para nuestra evaluación del ITO 2. Entonces, ¿en qué va a consistir nuestro ITO 2? En la presentación de nuestro protocolo, vamos a hacer preguntas de los protocolos, ¿sí? Y vamos a vamos a defender nuestro protocolo, ¿ya? Y además de defender nuestro protocolo, también vamos a justamente, vamos a también a presentar un caso clínico, ¿ya? Al cual ustedes le tienen que dar un diagnóstico, pero esta actividad es sincrónica. A ver, si va a ser el día 5 nuestra evaluación, esta semana que viene es presencial y la otra es virtual, ¿no? Entonces quiere decir que la evaluación se va a dar de forma virtual, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a trabajar y es ahora poner la fecha justamente del estado del ánimo y vamos a configurar grupos porque podemos hacerlo de forma grupal o de forma individual. Cualquiera de las dos modalidades es útil. ¿Ya? Bien, entonces tenemos aquí nuestra defensa, tiene que ser el 3 del 5, ni siquiera es el 5 mismo. Vamos a tener que defender el día, nosotros pasamos día viernes, vamos a tener que defender el 29 y los días martes, el 3, los 2 días, ¿ya? Yo voy a asignar los grupos también para las fechas que corresponden. Entonces aquí vamos a poner defensa del 29 al 3, 29 de abril
Ya, entonces eso es lo que vamos a defender. Acá tenemos en las guías y protocolos. Yo voy a hacer al sorteo, ya a quién le va a tocar. Así que tienen que tener listos las guías y las preguntas de los protocolos. Los protocolos tienen que ver, uno, nos dice, puedes trabajar en equipo no más de 4 personas o bien lo puedes realizar de forma individual. Ingresa al siguiente enlace, yo lo voy a activar recién. Responde y elabora las preguntas de los protocolos que más abajo se describen. Trabajan todos los protocolos. La defensa será la evidencia significativa del hito 3. Con base en la guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresión en el adulto mayor, responde las siguientes preguntas. Tenemos aproximadamente 17 preguntas. Con base en la guía Prevención, Diagnóstico y Manejo de la Depresión Prenatal y Posparto en primer y segundo niveles de atención, responde, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas. De la guía 3 y la guía 4 tienen que generar 10 preguntas con sus respuestas. La guía es de manejo de conducta suicida y la guía de manejo del trastorno bipolar. ¿Ya? Esas son las guías. También voy a agregar aquí la guía 5, que es del trastorno de la conducta. ¿Ya? Entonces tienen que trabajar de forma grupal. Es así que este trabajo ya lo vamos a empezar a hacer hoy 19, y lo vamos a trabajar también el día viernes 22, ¿ya? Porque para la siguiente semana ya tiene que estar listo este trabajo. Bien, entonces yo voy a hacer el sorteo y voy a decir, el grupo de Juanita le toca tal y defender tal protocolo, ¿no? Y lo va a defender, ¿de acuerdo? No sé si tienen preguntas de esta parte de la evaluación. ¿Algún comentario tal vez? ¿Pregunta? ¿Duda? Compañera pregunta si los grupos son por afinidad. Sí, les voy a dejar trabajar por afinidad. Pero si su compañero o compañera no cumple con su trabajo, eh, tendrá que hacerlo de forma individual, ¿no? O sea, si digamos, en el grupo son las 4 personas y la persona no aporta, pues evidentemente le diremos, mira, no has venido a nuestras reuniones, no has aportado, tendrás que presentar trabajo de forma individual, ¿no? O sea, no hay forma como de incluirla, porque son unos protocolos bien bonitos que les va a ayudar a desarrollar habilidades frente a este tipo de situaciones. ¿Ya? Me falta un protocolo más, el 5, que es trastornos de la conducta alimentaria, que es altamente frecuente en la consulta externa. Entonces, el profesional de la salud tiene que estar capacitado en esos protocolos. Para mí es importante. ¿Ya? Bien, el día de hoy, además de ver los protocolos, vamos a ver el foro de suicidio. Es que el foro de suicidio y vamos a ver la bioquímica de la depresión también. Bien, vamos a empezar por el foro de la bioquímica de la depresión, lo vamos a trabajar ahora. La bioquímica de la depresión, hoy 19 de abril. Este protocolo va a estar abierto hasta el viernes, ¿ya? Del 19 al 19, ¿qué fecha es el 20? A ver. Es 22. Del 19 al 22. Ya estamos poniendo las horas.
Ya, muy bien. Entonces vamos a ir a compartir este video que es muy bonito acerca de la bioquímica de la depresión. Voy a volver a compartir para que ustedes puedan ver con audio, puedan escuchar mejor. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Samuel Jiménez, oficial local de la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y es candidato a doctor en Ciencias Biomédicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy estaremos abarcando dicha sesión. En principio, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De mi parte y del comité estamos profundamente agradecidos por su apoyo. De igual forma, le agradecemos muchísimo que se pueda presentar y seguir educando a lo que son los futuros líderes en la área de salud. Doctor, sin nada más por qué agregar, cedo la palabra. Bienvenido y muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad ahora mediante estos medios de presentarme ante ustedes y pues hablarles un poquito de lo que más me apasiona, que es la bioquímica. La bioquímica, en lo que ustedes me quieran meter, yo siempre los voy a acompañar. Bueno, pues yo supongo que ya han tenido otras pláticas. Y el trastorno de adecuación son los tres principales como presentaciones que podemos encontrar en la depresión. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, en el trastorno, la depresión mayor, aquí el problema es que el paciente no tiene la capacidad de responder a las emociones. O sea, no se vayan con la idea de que necesariamente tristeza es depresión. Eso no es cierto. La tristeza puede ser una de las manifestaciones que se presente en la depresión. Sin embargo, eso no quiere decir que la tristeza sea necesariamente igual a depresión. La depresión mayor, la característica es, tú estás en un lugar donde eres consciente de que debe ser alegre, es una fiesta, sin embargo, tú no tienes la sensación de estar alegre, no puedes responder, tienes anedonia, o sea, no respondes a los placeres. O tienes una situación donde deberías reaccionar de cierta manera, tú conscientemente sabes que deberías reaccionar de cierta manera, eres consciente de ello, sin embargo no lo haces. Entonces, ese es un trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor se puede presentar en el lapso de semanas, meses. A diferencia de la distimia, en la distimia, la persona sí tiene la capacidad de responder a, a, la, a las situaciones. Por ejemplo, si va a una fiesta, incluso se puede divertir. Esa es la diferencia con el trastorno depresivo mayor. Aquí sí responde a las emociones. Entonces, el problema es que solo va a estar alegre mientras dure la fiesta. Y ahora, el trastorno de adaptabilidad se presenta. También algo que hay que mencionar en la distimia es que el problema es que vas a tener
el proceso depresivo, pero no existe un detonante. Simplemente tú entras en depresión, pero no existió directamente ningún evento que promoviera que se presentara el trastorno depresivo. A diferencia del trastorno de adaptabilidad, que en ese sí se presenta un detonante y por lo tanto tienes depresión. Ahora, yo no me iba a enfocar mucho a explicarles lo que es la depresión, sino parte de la bioquímica. El gran problema o la gran limitante que tenemos en la bioquímica para evaluar la depresión es que desgraciadamente cuando se presenta un trastorno, nosotros no tenemos la capacidad de tomar directamente muestras del tejido, porque sería tomar muestras de tejido nervioso, de ganglios basales, de amígdala, de hipocampo, de corteza prefrontal. Entonces, es hasta que se lleva a cabo un suicidio, por ejemplo, y se hace una autopsia que se toman las muestras. Y realmente no estamos viendo el proceso que ocasionó la depresión, ya estamos viendo el proceso depresivo en su máximo esplendor. Entonces, eso no nos muestra necesariamente las causas. Esa es una de las grandes limitantes. Otra de las dificultades que nos enfrentamos o que se enfrentan los científicos que trabajan con depresión en los laboratorios es que no necesariamente el inducir depresión en un animal necesariamente va a equipararse a lo que ocurre en un ser humano. ¿Qué quiero decir? Así como mencioné que existen 3 tipos como generales de depresión, existen más tipos, por supuesto, pero esos son los principales. También, por ejemplo, puede haber depresión aguda y depresión crónica. O sea, no es lo mismo estar expuesto a un evento y en el lapso de semanas a meses presentar tu trastorno depresivo a que ocurra un evento como que pierdas a un familiar, a un ser querido, y en ese momento de manera aguda presentes el desarrollo del trastorno depresivo. Es muy diferente. Generalmente en los ratones o las ratas, que son los animales utilizados para manejar o observar depresión, pues se les provoca depresión usualmente de tipo crónico. Entonces, y no necesariamente la forma en la que estamos induciendo la depresión es la forma en la que se va a presentar en los seres humanos. Nosotros somos seres conscientes, seres que sabemos que existimos y pensamos en ese sentido de nuestra existencia y por lo tanto tenemos conflictos emocionales. Los animales generalmente no tienen ese tipo de conflictos porque muchos de ellos ni siquiera son conscientes de su propia existencia. Entonces, es muy interesante. Además, cuando se hacen experimentos y se buscan cosas dentro de los ratones, muchas de las cosas que se han buscado, que se han observado, una vez que se indujo un modelo de depresión en los ratones, no se encuentran en los seres humanos. Lo que quiere decir que los procesos son distintos. Bueno, ahora, otro gran obstáculo que nos enfrentamos al observar los trastornos depresivos es, ¿alguna vez te has preguntado quién eres? O sea, ¿quién es Emanuel? ¿Quién es Jessica? ¿Quién es Rolando? ¿Quién eres? ¿Cómo sabes que estás en un trastorno depresivo y no lo que estás sintiendo es realmente una respuesta normal a un evento? O sea, ¿en qué momento tú consideras que estás dejando de ser quien eres y que el comportamiento que estás manifestando es obra de la enfermedad que estás padeciendo? O sea, ¿en qué momento tú considerarías que estás en depresión? Entonces, allí es uno de los criterios más importantes donde realmente entra la psicología y la psiquiatría. Y tienen un montón de parámetros donde dicen, bueno, se considera una enfermedad cuando alteras, ya no puedes desarrollarte en sociedad o no puedes llevar a cabo las actividades que normalmente hacías. Estoy totalmente de acuerdo. Y sin embargo, eso en un animal de laboratorio no lo puedes observar. ¿Cómo sabes que un animal no siente placer? ¿O cómo sabes que un animal dejó de hacer ciertas cosas? Porque de hecho el diagnóstico sigue siendo meramente clínico, aunque se han buscado muchos marcadores, tanto bioquímicos, inmunológicos, que nos permitieran hacer un diagnóstico de depresión, no existen. Porque aunque podemos observar de manera clínica que un paciente tiene depresión, no comparten los mismos marcadores.
lo que quiere decir que nos estamos enfrentando a una enfermedad extremadamente compleja. Entonces, bueno, yo les pongo siempre un ejemplo a mis alumnos para definir por qué es tan importante conocer la bioquímica y realmente cómo sabemos o cómo determinamos quién eres. Bueno, determinar quién eres es de manera relativamente sencilla. Te ponemos en una serie de diferentes situaciones, por ejemplo, 5 situaciones distintas, A, B, C, D, y en la situación A se te pone un perrito lastimado y un señor que te está pidiendo comida. Entonces, Rolando, ¿hacia dónde se dirige? Si me dirijo hacia el perrito, bueno, eso ya me define un poquito más quién soy. Veo un callejón oscuro, por ejemplo, y veo a 2 personas, a 2 hombres, con bats de béisbol. La pregunta, ¿me atravieso o no me atravieso? Entonces, eso ya me define, ¿no? En un lugar me devuelven cambio de más y tú tienes la capacidad de decir si lo devuelves o no lo devuelves. Entonces, todos esos eventos en los cuales nosotros te podemos poner y tú reaccionas de cierta manera, lo haces porque a lo largo de tu vida has adquirido una serie de experiencias que se han almacenado como memoria que te han hecho convertirte en quien eres. O sea, la forma en la que yo respondo a esos eventos han hecho que ustedes puedan definir qué es Rolando, cómo me comporto ante la cámara al dar una conferencia, cómo me comporto en un salón de clases. Todo eso me hace ser yo. Si hubiera un accidente y sufriera un traumatismo cráneoencefálico severo y tuviera amnesia retrógrada, no recordara absolutamente nada antes del accidente, en ese momento les puedo asegurar que Rolando está muerto. ¿Por qué? Porque si me pones en las mismas situaciones, voy a tener que aprender nuevamente a reaccionar a ellas. Ya no voy a reaccionar de la manera en que la experiencia me permitía recordar que se tenía que hacer o que era lo mejor hacer. Entonces, la pregunta es, ¿tú eres lo que tu cerebro te permite ser o recordar? Entonces, eso es muy interesante si ustedes se dan cuenta. Porque ahora, la pregunta es, ¿y cómo se establece quién eres? Bueno, se debe establecer, se han hecho muchas investigaciones para tratar de definir lo que es la memoria. Pero realmente, en lo que han coincidido la mayoría, es que al final se crean estructuras. Las estructuras, a nivel del sistema nervioso central, se vuelven la cosa más importante. La generación de circuitos que te permitan recordar ciertos eventos en tu vida es lo que te va a hacer convertirte en quien eres. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo generamos esas estructuras? Pues esas estructuras las generas cuando tú tienes una vivencia. Esa vivencia hace que tú generes ciertos tipos de neurotransmisores u hormonas, no necesariamente tienen que ser transmisores, u hormonas que van a interactuar o van a actuar al nivel del sistema nervioso central en diferentes lugares del cerebro, ganglios basales, corteza prefrontal, amígdala, hipocampo, sistema límbico. Y entonces, lo interesante es que se van a crear circuitos gracias a esas hormonas y a esos neurotransmisores que van a crear una estructura a la cual podremos llamar memoria y que te va a permitir recordar estar en una situación y qué hacer o cómo reaccionar a esa situación en base a las experiencias previas. Y eso eres tú. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Bien sencillo. Bien sencillo. A cualquiera de ustedes, a cualquiera, por ejemplo, sabemos que los hombres somos más agresivos que las mujeres. Sin embargo, podemos tomar a la mujer menos agresiva y si le administramos cierta cantidad de testosterona, en automático lo que vamos a observar es un incremento en su agresividad. Entonces la pregunta es, ¿quién es ella? Porque si no respondiera a la testosterona, entonces podríamos decir que ya está definido quién es, pero no. Como todavía tienes la capacidad de responder a la testosterona, lo que quiere decir que el quién eres se puede crear si nosotros seguimos alterando las estructuras a nivel neuronal.
Los pacientes que padecen feocromocitomas, que tienen estos tumores secretores de adrenalina, también responden de una manera muy agresiva a ciertas acciones. De hecho, se ha encontrado que pacientes que se encuentran en las cárceles tienen este tipo de tumores que no justifican el hecho de haber cometido un crimen. Pero lo que sí vamos a ver es que los pacientes que tienen feocromocitomas tienden a tener comportamientos criminales más frecuentes que las personas que no los tienen. Con esto no estoy justificando ningún tipo de comportamiento. Simplemente lo que trato de definir es que tú no eres quien crees que eres, sino eres lo que tus neurotransmisores y tus hormonas hacen de ti o te permiten ser de ti. O sea, cualquiera de nosotros en cualquier momento puede entrar a un evento donde genere depresión. Miren, dentro de los factores ambientales, ¿no?, nos encontramos que inducen depresión. Nos encontramos, por ejemplo, al estrés psicosocial, ¿no? Pero quiero que les llame la atención, por ejemplo, esto: la permeabilidad intestinal aumentada, las intolerancias alimentarias, la inactividad física, la obesidad, el tabaquismo, la atopia, las enfermedades periodontales, el sueño y la deficiencia de vitamina D. Lo que quiero que noten en todos estos, el estrés siempre va a estar presente, porque ahorita vamos a ver, a lo mejor en las últimas diapositivas, que un incremento del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y por lo tanto un incremento de los niveles de hormona liberadora de corticotropina o factor liberador de corticotropina o de cortisol induce un cambio en la estructura cerebral compatible con la depresión y que manifiesta datos clínicos de depresión. Entonces, eso se ha observado. El estrés siempre va a estar presente, sea agudo o crónico. Pero lo que llama la atención, por ejemplo, es la permeabilidad intestinal aumentada, la intolerancia alimentaria. Fíjense, por ejemplo, las enfermedades periodontales, la deficiencia de vitamina D. O sea, todo esto lleva a que hay un componente a nivel intestinal que tiene que estar relacionado con la depresión. Ahora ya hemos estado investigando, ya se ha estado observando que realmente el aparato digestivo no solo sirve para absorber alimentos y nutrientes, no, realmente el aparato digestivo es parte del sistema endocrino. De hecho, la principal fuente de serotonina en el cuerpo son las células enterocromafines del intestino. Entonces, es muy interesante, ¿no? Sin embargo, vean que cosas que también afectan al aparato digestivo, por ejemplo, el tabaquismo, ¿no?, la obesidad, la inactividad física. Es más, se ha dicho que incluso la microbiota tiene una comunicación constante con el organismo. De hecho, sabemos que hay aproximadamente 12 bacterias por célula dentro del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente somos más bacterias que células nuestras. Entonces, y sabemos que nos dicen cosas porque hemos encontrado RNAs de bacterias dando vueltas en el plasma y siendo tomados por las células. Entonces, lo que quiere decir que hay una comunicación. Es más, se han hecho estudios donde a un paciente que tiene depresión se le toma su microbiota y es totalmente distinta a las de una persona sana. Y curiosamente, los pacientes que sufren depresión tienden a tener alteraciones en el microbioma. Entonces, es interesante. Otros de los factores importantes, como los psicosociales, bueno, el estrés, pero el estrés crónico y el estrés agudo y una hiperactividad del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal va a generar depresión. Eso no lo sabemos. Y ese estrés se puede manifestar ya sea en sentimientos negativos o por una elaboración inadecuada del duelo. Sentimientos negativos, bueno, porque sufriste a lo mejor un evento traumático, ¿no? O perdiste una persona, pero ya pasó el año que corresponde para que sufras tu duelo y tú sigues teniendo problemas de aceptación. Entonces, es muy interesante.
Sin embargo, lo que se está poniendo en boga y lo que se están dando cuenta muchos de los científicos en este momento es que sí, los factores psicosociales, los factores ambientales, sí tienen un componente, pero ¿qué hacen? ¿Dónde impactan en el organismo? ¿Por qué realmente tienen impacto en el organismo? Bueno, pues se ha visto que los factores neuroendocrinos, inflamatorios e inmunológicos se ven alterados por estas situaciones, por alteraciones del ambiente o por alteraciones en la esfera social. Entonces, sin embargo, lo que quiero que noten es que muchas veces no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. O sea, no necesariamente, como en el trastorno distímico o las distimias, tuviste que tener un ambiente que te diera la predisposición a presentar depresión. Simplemente la presentaste y ya. Y se vuelve crónica. Tanto que el tratamiento idóneo para este tipo de pacientes con una distimia es la terapia, no son los fármacos. Entonces, sin embargo, lo que sí sabemos es que debe existir un componente hereditario, porque los pacientes que tuvieron familiares con depresión van a tener hijos con una predisposición mayor también a los trastornos depresivos. Entonces, debe tener un componente genético. Depende del estudio que se observe, ese componente genético inclusive puede ir desde el 20% hasta el 90%. ¿Qué quiere decir? Que sí se han encontrado muchos genes, principalmente proteínas, relacionadas con la depresión. Pero, por ejemplo, algo que está llamando la atención son los procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios es muy interesante porque dentro de las enfermedades inflamatorias están todas las enfermedades autoinmunes. Pero, por ejemplo, aquí pueden ver al asma, al EPOC, a las enfermedades cardiovasculares, a la diabetes, a la atopia, la artritis reumatoide, la enfermedad celíaca, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, que es muy interesante porque muchas de ellas son enfermedades autoinmunes. Y parece que el sistema inmunológico se relaciona de manera directa con el desarrollo de enfermedades, de tipo depresivas. ¿Por qué? Bueno, cuando se han tomado pacientes a los cuales se les tiene que dar, por ejemplo, interferón para su hepatitis C, han observado que el tratamiento con interferón les induce depresión. Entonces, es algo característico. Entonces, eso es de llamar la atención. También quiero que noten que todas estas enfermedades tienen un componente inflamatorio. Entonces, ¿qué caracteriza, por ejemplo, en una de las diapositivas anteriores, qué caracteriza, por ejemplo, la obesidad? La obesidad sabemos que es un proceso inflamatorio crónico y por lo tanto, estas personas pueden desarrollar depresión. Sin embargo, algo que me ha llamado la atención ahora que he estado revisando todo esto, es que si ustedes se dan cuenta, este tipo de enfermedades, sí, o sea, yo entiendo que el proceso inflamatorio crónico puede predisponerte a depresión. Sin embargo, el estrés emocional también te predispone te predispone a depresión. Entonces, lo que yo quiero que noten es que todas estas enfermedades, curiosamente, son enfermedades donde el paciente es consciente que está enfermo. Entonces, no sé qué pase por la cabeza de una persona que tiene, por ejemplo, asma y que está preocupado porque en cualquier momento le puede dar un ataque agudo de asma y puede perder la vida. Sí, o sea, yo comprendo que tiene un proceso inflamatorio, pero eso no le quita que también tiene un proceso de estrés crónico. Todo el tiempo está pensando en su enfermedad, en lo que puede y no puede hacer, debido a la enfermedad que presenta. Entonces, eso también lo puede predisponer a estar constantemente siendo invadido por pensamientos que le pueden inducir estrés y, por lo tanto, desarrollar depresión. Lo mismo sucede con el EPOC. La persona sabe que tiene EPOC, se ve morada, le cuesta trabajo hacer actividad física. Lo mismo sucede en las enfermedades cardiovasculares, en la artritis reumatoide, en la enfermedad celíaca.
si no pueden comer casi nada? O sea, lo interesante es que no sabemos realmente qué fue primero, si el huevo o la gallina. O sea, el desarrollar estas enfermedades y por lo tanto el proceso inflamatorio que va aunado a estas enfermedades te llevó a desarrollar depresión, o fue el hecho de que tuvieras esta enfermedad, sepas que tienes, te preocupes por ella y sufras estrés crónico y sea sumativo al proceso inflamatorio. Porque lo que sí sabemos es que la depresión se relaciona con estrés y últimamente es que se está relacionando a procesos inflamatorios. Entonces, pues aquí están los 3 mecanismos que se han encontrado para desarrollar depresión. La herencia, puedes estar con cierta predisposición a padecer depresión y que por lo tanto, si se te somete a una situación en la cual es normal desarrollar depresión, tú la desarrolles, pero de manera, podríamos decir, más incipiente que una persona que no. Entonces, tú tienes la predisposición a padecerla. A lo mejor los dos sufrimos la situación estresante, pero tú tienes la capacidad, precisamente por tener la predisposición genética, para sufrirla. Mientras que a lo mejor la otra persona que no tiene la predisposición genética, una vez que Bien, voy a mostrarle las guías en este momento que vamos a trabajar para la evidencia del hito 3, ¿ya? Yo voy a generar en este momento los enlaces para que ustedes lo tengan. Tenemos esta guía de práctica clínica sobre el trastorno de la conducta alimentaria. Igual van a generar 10 preguntas con sus respuestas correspondientes. La mayoría de las guías tienen preguntas en la parte de la presentación, así que pueden utilizar esas preguntas también como para desarrollar el protocolo, ¿no?
Ve, aquí está, ¿no? Incluso esta ya tiene 12 preguntas, ¿no? La mayoría ya tiene, y esta tiene más preguntas, tiene 30 preguntas. Tiene 36 preguntas, ¿no? Que tienen que desarrollar. Luego tenemos el trastorno, la guía del trastorno bipolar. Igualmente esta guía, me parece que esta no tiene preguntas. Si no tiene, bueno, lo van a formular, ¿ya? Ah, tiene igualmente preguntas, ¿ya? Entonces son esas las preguntas que tienen que desarrollar. Igualmente esta otra tiene preguntas. Me parece que nos hemos pasado sus preguntas. Ya, en este, por ejemplo, vamos a generar preguntas. En los que ya tienen no necesitamos, ¿no? Ok. Bien, este es el otro protocolo y tenemos este otro finalmente. Este sí tiene preguntas, ¿ya? Hay algunos que sí tienen, otros no. Este tiene igualmente. Y estas preguntas que están aquí están igual en plataforma. Lo único que he hecho es yo ponerlas, ¿no? En plataforma para que ustedes puedan responder. Bien, entonces yo voy a poner los enlaces en este momento para que ustedes puedan tener acceso. Entonces ahora inmediatamente voy a generar los enlaces de los protocolos, ¿ya? Entonces me voy a ir a editar. Y voy a generar los enlaces ahora mismo. Y les voy a preguntar si pueden abrir sin problemas. Ujú. Ya tengo aquí el primero. Ahorita voy a pasarles por el chat también de la llamada Zoom para ver si pueden ingresar sin problemas. Ya estamos terminando, enseguida voy a brindarles. Ya, lo estoy poniendo en plataforma y también ahora en el chat. Quiero por favor que verifiquen si se puede acceder sin problemas.
¿Es posible el acceso? ¿Pueden verificarlo, por favor? Doctora, no me pide que solicite acceso. De mí se puede, doctora. El que he mandado al chat. Allá, el que he mandado al chat, Vidita, de la llamada Zoom. Doctora, son 5, creo, ¿no? ¿Verdad? Sí, son 5. He mandado Sí, doctora. 5. Sí, se pueden los 5, doctora. Ya, gracias. Guía de Y enseguida voy a mostrarles las... Ya. Ay, he puesto 5. Bueno, aquí es en vez de 4, pues es 5, ¿ya? He puesto otra vez 4. Son 5. Y esos mismos he logrado yo ponerlo en el chat de la llamada Zoom y también está aquí en la plataforma y ya. Lo he mandado al chat de la llamada Zoom para verificar que ustedes puedan ingresar, ¿no? Pero después está aquí mismo. Ya, entonces tenemos esas guías, ¿no? Son protocolos de acción que ustedes van a trabajar. Pueden trabajar en equipos o pueden trabajar de forma individual. Ya, son 5 guías. ¿Dónde van a ingresar? Aquí está, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 guías. ¿Ya? Las mismas que les he mandado por el chat. Entonces, este trabajo es propio del hito, van a defender cualquiera de los protocolos, ¿no? Yo les voy a dar para que respondan las preguntas. Si el protocolo ya tiene preguntas, ustedes con base a esas preguntas van a generar esas 10 preguntas, ¿ya? Si el protocolo no tiene, ustedes van a crear las preguntas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este protocolo del manejo de la depresión adulto mayor tiene estas preguntas, ¿no? Ya tiene, entonces lo único que tenemos que hacer es responder las preguntas del protocolo, ¿ya? No sé si tienen preguntas hasta aquí o comentarios. Ok. Si no tenemos preguntas o comentarios, vamos a seguir viendo nuestro video de la depresión. Para esto voy a volver a compartir pantalla para activar el audio.
los dos sufrimos la situación estresante, pero tú tienes la capacidad, precisamente por tener la predisposición genética, para sufrirla. Mientras que a lo mejor la otra persona que no tiene la predisposición genética, una vez que pase el evento, lo supera sin ningún problema. Factores bioquímicos. Otra, que tengas una enfermedad de este tipo y sufras aparte un factor psicosocial o un factor ambiental que te someta a eventos que pueden inducirte depresión. Por ejemplo, que tengas obesidad, ya tienes el componente bioquímico inflamatorio interesante, y después todavía ocurre un evento que te somete a más condiciones que te pueden llevar a desarrollar este trastorno. Entonces, eso es interesante. Y el estrés es el factor íntimamente relacionado. Sufrir estrés agudo o crónico es muy probable en pacientes completamente sanos que vas a terminar desarrollando un tipo de depresión. Y esto ustedes lo pueden observar, por ejemplo, no se tuvieron que hacer experimentos. Todas las personas o todos los soldados que en algún momento estuvieron en el campo de batalla y regresaron a sus casas, el 70 al 80% de ellos tiene un trastorno depresivo. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro no está hecho para soportar estrés crónico. Está hecho para tener mecanismos que lo defienden, pero que si los mantiene por mucho tiempo, el cortisol termina dañando los circuitos neuronales y por lo tanto predisponiendo a la persona a presentar un trastorno depresivo. Y bueno, hace mucho tiempo ya empezó con la teoría de las monoaminas, ¿no? Sabemos que, o se ha dicho, que la disminución de serotonina, noradrenalina o dopamina te llevan a depresión. Entonces, ¿cómo se supo eso? Bueno, era porque cuando se hacen experimentos, aparentemente salen bajas estos neurotransmisores. Pero la realidad es que últimamente se está dudando directamente de este tipo de... Lo extraño es que cuando se te da el medicamento, no respondes. Hasta 3 semanas después. O sea, tú ya tienes serotonina en grandes cantidades porque no la estás capturando. Entonces, ¿por qué no te curas inmediatamente? ¿Por qué no respondes al fármaco inmediatamente? Ah, pues lo que está sucediendo es que parece que el hecho de no recapturar a la serotonina activa ciertas vías que se tarda tiempo en establecer. ¿Sí? Ese tiempo que se va a tardar en establecerse, lo que probablemente esté generando son nuevos circuitos neuronales. Ajá. Y una vez que tú estableces estos nuevos circuitos neuronales, superas la etapa depresiva. Pero entonces realmente no fue la serotonina, sino lo que la serotonina indujo a nivel neuronal. No sé si me doy a entender. Entonces, la serotonina es un derivado del triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial. Entonces, aquí ustedes pueden ver un problema a nivel nutricional. Si tú no consumes si tú no consumes triptófano, entonces no vas a poder tener las cantidades necesarias de serotonina. Entonces, el triptófano, por la triptófano hidroxilasa, se convierte en 5-hidroxitriptófano. Ajá. Y por la L-aminoácido aromático descarboxilasa, ya obtienes la serotonina, una de las primeras monoaminas relacionadas con la depresión. Ahora vean que esta es una de las aminas. ¿Cuál es la otra? La noradrenalina. La noradrenalina es un derivado de la tirosina. La tirosina es un aminoácido aromático. Ajá, aquí tiene su benceno, ¿no? Que por estar unido a este OH, pues es un fenol, y que realmente te vas a dar cuenta que esta vía te va a formar 2 de las aminas que también se relacionan con la depresión. Una es la dopamina y la otra es la noradrenalina. Entonces, ¿qué le sucede? La tirosina, por medio de la tirosina hidroxilasa, se convierte en dopa. Por medio de la dopa descarboxilasa, la dopa entonces es convertida en dopamina, que si no puedes llevar a cabo
la formación de dopamina, entonces puedes presentar ya depresión, porque es la otra monoamina. Ahora, puedes tener problemas a nivel de la tirosina hidroxilasa o a nivel de la dopa descarboxilasa. Sin embargo, la tirosina no es un aminoácido esencial. Entonces, la desnutrición, a menos que fuera muy grave, una desnutrición proteica muy grave, lo podrías desarrollar, pero en general no se va a presentar de manera normal. Y bueno, una deficiencia de noradrenalina se puede ver si no puedes transformar la dopamina mediante la dopamina beta hidroxilasa. Y entonces, vean que la relación entre dopamina y noradrenalina simplemente es que a nivel del carbono que sale el benceno, se tiene un OH, mientras que en la dopamina no lo tienes. No tienes ese oxígeno. Entonces, es interesante ver cómo están íntimamente relacionadas y se parecen mucho. Ahora, otro de los mecanismos a los cuales bioquímicamente se ha relacionado la depresión es la síntesis de glutamato o que gastes demasiado el glutamato. El glutamato es un aminoácido ácido, polar, no es esencial. Lo podemos hacer a partir, por ejemplo, de su alfa-cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato, o lo podemos formar a partir de la glutamina. Por ejemplo, de hecho aquí tenemos a la glutamina, que tiene sus dos grupos amino, y que cuando la glutaminasa le quita uno de los grupos amino y lo convierte en ácido carboxílico, y ahora tienes dos ácidos carboxílicos, este es el glutamato. Entonces, el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, ¿sí? Entonces, todas las células, excepto los eritrocitos, todas las células tienen la capacidad de sintetizar glutamato. El glutamato también te va a servir para sintetizar el ácido gamma aminobutírico. Y vean que la única diferencia es que el glutamato va a perder su grupo amino por medio del ácido glutámico descarboxilasa. Y entonces vas a obtener al principal neurotransmisor inhibitorio. Entonces, he aquí cómo se relaciona toda la bioquímica con estos tipos de o diferentes neurotransmisores. Ahora, existen unos fármacos que se ha observado que cuando tú se los das a los pacientes, responden inmediatamente, que son los fármacos que bloquean o inhibidores NMDA, de N-metil de aspartato. Entonces, aquí están fármacos como la ketamina, que se puede utilizar en altas concentraciones. Bueno, es un anestésico, pero a bajas concentraciones es un inhibidor de este tipo de receptores y se ve que los pacientes en horas responden al trastorno depresivo. Inmediatamente responden. Entonces, es algo muy interesante. Por ejemplo, ¿qué sucede? Normalmente, estos receptores son estimulados por el glutamato, vean. Entonces, y lo que hacen es que permiten el paso de calcio. Y ese calcio va a desencadenar una serie de mecanismos que terminan, de hecho, activando a un sistema que llamamos mTOR. Y sabemos que mTOR está relacionado en el trastorno depresivo porque cuando ponemos un inhibidor de mTOR, como la rapamicina, se presenta el trastorno depresivo. Se puede inducir en animales. Entonces, lo que quiere decir que el trastorno depresivo es más complejo de lo que realmente nosotros creemos. Algo muy interesante, que se hizo un estudio, creo que en Suecia, con varios pacientes que tenían trastorno depresivo mayor, es que al sacar líquido espinal, se encontró que tenían un incremento de ácido quinolínico. El ácido quinolínico es un intermediario del catabolismo del triptófano. Entonces, vean esto, vean lo interesante de esto. El triptófano
se tiene que convertir, como ya les había mencionado, a 5-hidroxitriptófano y de ahí se convierte a serotonina. Pero, algo bien interesante, cuando tú tienes un trastorno inmunológico que llegue a activar al interferón gamma o al factor de necrosis tumoral alfa, entonces activas a unas enzimas que son desoxigenasas. Aquí está la triptófano desoxigenasa, la indol metilamina desoxigenasa. Y entonces convierten al triptófano en quinurenina. Y esta quinurenina se puede convertir en 5-hidroxiquinurenina, que a su vez se convierte en ácido quinolínico. Y entonces también se puede convertir en ácido quinurénico, que si ustedes ven, tiene la capacidad de estimular al receptor N-metil de aspartato y por lo tanto inducir depresión. Entonces, todo está relacionado. Todo lo que induzca al sistema inmune a producir factor de necrosis tumoral alfa o interferón gamma, te va a inducir a que el triptófano, en lugar de producir serotonina, se vaya a la síntesis de ácido quinolínico y por lo tanto presentes depresión. Vean este estudio estuvo, a mí me llamó mucho la atención porque ustedes pueden observar cómo se presenta, por ejemplo, el sistema inmune en un paciente sano. Ajá. Y ustedes pueden ver que sí, o sea, todos tenemos este receptor, la interleucina 6, la interleucina 1 y la interleucina 10 en concentraciones normales. Sin embargo, se ha observado que en pacientes con estados depresivos se incrementa la cantidad de interleucina 6, de interleucina 1. Y curiosamente, la interleucina 10, como ustedes lo pueden observar a nivel del sistema nervioso, disminuye. La interleucina 10 es la interleucina que controla la actividad del sistema inmunológico. Entonces, vean cómo, tanto en el sistema inmune como en el sistema nervioso, las concentraciones suelen ser equiparables. Sin embargo, en el sistema depresivo, a nivel del sistema nervioso central, la interleucina 10 está disminuida. Entonces, eso induce que se incremente la actividad de la IDO, que es la enzima que va a convertir al triptófano hacia ácido quinolínico, porque esta es la reacción reguladora. Entonces, lo interesante es que vas a tener un incremento de la IDO y por lo tanto, una disminución de la serotonina, que en situaciones sanas, en un paciente sano, ustedes, la IDO, van a tener una actividad baja y esa actividad baja va a hacer que la vía se vaya a la síntesis de serotonina. Entonces, ahora, vean cómo la actividad del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales se encuentra siempre activo, en cierto grado, respondiendo a las necesidades del paciente sano. Sin embargo, en un paciente con depresión, vean cómo está representado con un área la actividad de este eje. Es altísima y por lo tanto, el estado de ánimo tiende a ser depresivo. Bueno, esto es realmente, a grosso modo, lo que sabemos sobre la bioquímica de la depresión. Pues, no sé si tengan alguna pregunta. Es, Doctor, otra pregunta, ¿cómo afecta el consumir marihuana de manera recreativa o lúdica? En la depresión. Ajá. De hecho, curiosamente, yo creo que no va a afectar como tal para hacerte depresivo, porque de hecho la marihuana se considera un estimulante.
Y es cierto, o sea, las personas que curiosamente consumen marihuana no tienden a tener, bueno, porque ahorita al revisar algunos artículos me estaba dando cuenta que uno de los tratamientos que se está intentando utilizar son los tetrahidrocannabinoides. Entonces, parece que no, que el consumo de marihuana no te induce depresión, todo lo contrario, puede ser una forma de tratamiento, aunque deben de tener cuidado porque dirán lo que quieran, pero a las personas que está demostrado que consumen marihuana, sí se les observa más lentas. O sea, sí, podemos decir que no es adictiva, que la puedes dejar cuando quieras, es cierto. Pero si tú conoces a alguien que consume marihuana, usualmente suele como tener bradipsiquia. Pero curiosamente, depresión parece que no. Ok, perfecto. ¿La depresión puede mejorar su estado llevando una dieta saludable? Y si sí, ¿cuáles alimentos y por qué son los que más ayudan? ¿Qué pregunta tan interesante? Sí, existen muchos estudios que han estado demostrando que la dieta es una parte muy importante del trastorno depresivo, que de hecho se tiene que tener una dieta libre de alimentos procesados, un aumento de verduras verdes. eh, eh, Curiosamente, el consumo de ácidos omega 3 se ha relacionado con un proceso antiinflamatorio y que curiosamente, pues te va a llevar a, si tienes un proceso antiinflamatorio o algo que te proteja, te va a llevar a disminuir tu trastorno depresivo. También el consumo de antioxidantes está relacionado porque uno de los mecanismos a los cuales se ha vinculado la depresión es al estrés oxidativo a nivel neuronal. Entonces, el consumo de vitamina E, que es el tocoferol, está relacionado. Entonces, es muy interesante porque sí, el consumo de una dieta mediterránea, que es un aumento en los mariscos, frutas y verduras de hoja verde, se ha observado como una mejoría en los pacientes con depresión. Pero curiosamente, cuando tú adquieres una dieta una dieta mediterránea, curiosamente, también tu microbiota cambia. O sea, si tú consumes, por ejemplo, azúcares refinados, que son los dulces, los refrescos, si tú consumes ese tipo de azúcares, cambia tu microbiota y parece que tienes una mayor predisposición a padecer depresión que si tú los dejas de consumir. Pero alguna vez creo que con los alumnos que algunos los observo por aquí, hicimos un experimento de intentar dejar los carbohidratos alrededor de una semana o 15 días y es muy difícil porque nuestra dieta está basada en ellos. Entonces, sí se recomiendan los carbohidratos, pero los carbohidratos no procesados. Por ejemplo, el trigo, pero el trigo, bueno, la harina, pero la harina integral, o sea, la harina que todavía tiene parte de la cáscara. La fibra, curiosamente, también se le están observando propiedades antiinflamatorias. ¿Por qué? Porque parece que secuestra parte de toxinas que se llegan a absorber a nivel de intestino. Entonces, es muy interesante. La dieta parece que es como vital. Ok, bastante interesante. ¿Y qué opina del enfoque de tratamientos para la depresión con drogas como la psilocibina? Bueno, el uso de medicamentos que pueden ser inhibidores NMDA o inhibidores de la recaptura de serotonina no está mal. De hecho, no sé, ¿qué estoy compartiendo? ¿Mi pantalla o la presentación? Su presentación. Ok. Voy a, La Voy a presentación. tratar de compartir, voy a dejar de compartir y les voy a compartir algo que voy a buscar así en la red. Este. Fue algo que no mencioné, porque si de esto podemos seguir hablando así por miles de años. Pero quiero mostrarles una teoría que sacó un biólogo hace muchos años. Y quiero mostrarles la imagen.
tenemos como cierto potencial neurológico. O sea, no todos vamos a producir ni la misma cantidad de serotonina, ni la misma cantidad de dopamina, ni la misma cantidad de noradrenalina, ni de glutamato, ni de receptores NMDA, ni de interleucina 6, ni interleucina 1. O sea, todos tenemos un potencial. Algunos vamos a tener, por ejemplo, una menor cantidad de serotonina, pero aprendemos a vivir con ello. Entonces, el problema es, ¿qué sucede si tú dejas caer esa pelotita? A esa pelotita, curiosamente, puede tomar diferentes caminos, pero a lo mejor uno de esos caminos es el de la depresión. Otro de los caminos puede ser la ansiedad. O sea, pero lo que quiero que se den cuenta es que a lo mejor varios de estos caminos confluyen. O sea, la depresión debe tener un mecanismo. Ajá, debe tener un mecanismo. Pero, y se debe compartir, ¿no? Se debe compartir. El tratamiento, por ejemplo, el uso de psilocibina, por ejemplo, de los hongos, ¿no? O el uso de inhibidores de la recaptura de serotonina, o el uso de inhibidores de N-metil de aspartato, solo va a funcionar para cierto tipo de pacientes. Y desgraciadamente va a haber un tipo de pacientes que corresponde al 30% que no responden. ¿Por qué? No lo sabemos. A lo mejor pueden ser polimorfismos, o a lo mejor el mecanismo que desarrolló su depresión, no tiene que ver con ninguno de estos métodos que nosotros utilizamos. Nosotros lo que tratamos de establecer es esto, chicos. O sea, nosotros, si por ejemplo la depresión es donde dice macrófago, lo que tratamos de hacer con los medicamentos es mover el sistema, que esto empiece como a temblar la tierra para que la pelotita pase, por ejemplo, a donde dice célula B, que es el estado sano. Y por eso el tratamiento no dura 1 ni 2 días, dura muchos días. Estamos hablando de meses, incluso años. ¿Por qué? Porque te estamos obligando completamente estamos obligándote completamente como a estar en un estado no depresivo. Es el medicamento el que te está manteniendo en ese estado no depresivo. Y por eso debes de tener mucho cuidado cuando un paciente deja de tomar el medicamento, ¿no? Por ejemplo, este alcaloide de los hongos, no sé realmente cómo funcione para la depresión. Nunca lo vi en ningún artículo. Sí vi el tetrahidrocannabinoide, pero directamente yo no lo encontré, porque es un alucinógeno. Y los alucinógenos no tienen un efecto a nivel prolongado, simplemente te van a funcionar mientras tengas la concentración del aducilógeno en sangre. Y desgraciadamente no vas a ser funcional porque vas a estar viendo cosas, ¿no? Y el objetivo de tratar la depresión es que los pacientes se vuelvan relativamente funcionales, que puedan recibir una noticia mala y lo tomen como lo tomaría una persona que está sana. O sea, para eso ayuda el medicamento. Y desgraciadamente, si tú le quitas el medicamento de golpe, el trastorno depresivo inclusive se puede hacer todavía más grave. Muy bien, mis estimados estudiantes, hasta aquí nuestra presentación acerca de la bioquímica de la depresión, y pues tienen preguntas para responder y he dejado ahí en plataforma para que ustedes puedan ver las preguntas y puedan resolverlas, ¿no? Está acá, compartimos y podemos ver, ¿no? Nos dice, con base al video, desarrolla los siguientes puntos. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? ¿Qué causa la depresión? ¿Qué áreas del cerebro se ven afectadas en su funcionamiento por la depresión? ¿Cuál es el tratamiento que se propone? ¿Qué pasa si no se realiza el tratamiento correspondiente? Muy bien, esas son las preguntas que tienen que responder. Nos vemos el día viernes para continuar nuestra presentación acerca de la depresión y trastornos del estado del ánimo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase.